Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que era la actividad de un grupo focal, ¿no? De antemano le pido una disculpa porque pues no me pude reunir con mis compañeros por ciertas circunstancias de trabajo en donde realmente pues se salió de mis manos poder estar el tiempo que ellos iban a realizar la actividad. Me presento, soy su alumno y servidor José María Campero Valle. Estamos en la Universidad de Expro dentro de la carrera en la licenciatura en Derecho en énfasis y juicios orales. Estamos cursando nuestro noveno cuatrimestre ya a la recta final y estamos dentro de la materia de juicios orales en materia civil y mercantil. Es la actividad número 3. Nos tocó hacer un grupo focal. Estamos con la catedrática. Un gusto volver a convivir con usted, profesora, la doctora Irene Hernández Cancino, su alumno y servidor, como ya les mencioné, José María Campero Valle. La fecha de la entrega es el 6 de agosto, ¿no? Entonces, en este grupo focal tendríamos que dar respuesta a dos preguntas, ¿no? La primera interrogatoria que nos realizan es ¿qué importancia tiene una buena técnica oratoria y de escritura en la vida del jurista? Bueno, la oratoria es el pilar primordial de todo en la vida, ¿no? Y aquí surge la comunicación. La comunicación se puede dar desde una manera oral o escrita. La comunicación nos hace ser animales racionales, ¿no? A través del lenguaje, tanto escrito como oral, es que nosotros podemos dominar un área y poder ser comunicativos, de tal forma que si sin comunicación pues no existe nada, no seríamos una sociedad integrada como la que estamos. Entonces es sumamente importante el manejo de la oratoria como de la escritura, ¿no? Hay muchas modalidades y muchas áreas en las que podemos dominar y cuando podemos hablar con respecto a lo que va a ser una buena oratoria. Dentro del ámbito jurista, dominar una buena oratoria va a ser fundamental, ¿no? Por la asociación ahorita de lo que son los juicios orales, de tal forma que es completamente necesario el poder manejar estas técnicas de lenguaje. Ahora, existen infinidad de técnicas para poder dominar el lenguaje, ¿no? Pero es primordial y en mi particular punto de vista, tratándose de lo que nosotros vamos a ver, es que para poder comunicarnos tenemos que tener las bases sólidas de lo que estamos hablando, ¿no? De tal forma que para que yo pueda tener una comunicación asertiva y tener algo bueno dentro del proceso de lo que estamos viendo, para que yo pueda tener una buena técnica oratoria, tengo que conocer del tema, ¿no? Tengo que tener las bases bien cimentadas sobre lo que va a ser el proceso legal, ¿no? Y en este caso, para tener bases o conocimientos o recursos, tengo que conocer las leyes, los tratados, el bloque constitucional, ver los derechos humanos, ver las jurisprudencias, ¿no? De tal forma que para que yo me pueda desenvolver de una forma asertiva, tengo que tener una base, tengo que tener un conocimiento básico para poder después desenvolverme de alguna u otra forma de una forma correcta, ¿no? Cuando hablamos sobre oratoria, como ya mencioné, tenemos infinidad de técnicas, ¿no? Desde el uso del tono de la voz, las pausas que puedes realizar, los énfasis que le pongas a cada palabra que puedas decir, ¿no? Y el uso de algún título llamativo, el iniciar con una pregunta, el llamarle la atención a alguien cuando tú empieces a hablar, ¿no? Entonces, hay infinidad de cosas que tú puedes realizar desde una forma de la oratoria. Pero bien, para lograr una buena técnica oratoria tienes que tener un conocimiento base. Y el conocimiento base, como ya lo mencioné, va a ser el conocer la legislación, ¿no? Conocer la legislación tanto de nuestro país como de algunas otras, los derechos humanos, las jurisprudencias, todo lo que se viene relacionando, ¿no? Entonces, la comunicación es algo primordial. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista de la gente que se dedica a esto, ¿no? De conferencistas profesionales, que lo que en sí ellos ven es transmitir un mensaje, la idea de esta situación de la comunicación es sumamente compleja, porque sí tienes que abordar y tener el conocimiento base y sustancial. Entre más conocimiento tengas va a ser mejor, pero tienes que aprender a hablar en público, porque cuando no aprendes a hablar en público vas a tener ciertas circunstancias que te van a limitar. Entonces, aquí
pues es un proceso, ¿no? Es tener el conocimiento base, tener práctica sobre lo que van a ser los juicios orales, posteriormente tener la experiencia y ir moldando la situación. Se menciona que dentro de un juicio oral, ningún juicio oral va a ser igual a otro juicio oral, porque dependiendo de los recursos que manejen las personas o del estado en el que se pueda manejar la situación, o la forma en que puedas empatizar con la otra parte, o la forma en que crees un conflicto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hay áreas que son especializadas en lograr los acuerdos, ¿no? En lograr que ya no se hagan esos grandes juicios, sino llegar a un acuerdo y entablar cierta comunicación en donde podamos manejar esa situación y evitar un largo juicio y entablar una comunicación asertiva donde se pueda mejorar. Hay un dicho común, ¿no? Que se manejan a través, es un dicho popular, ¿no? En la forma de pedir está el dar. Entonces, si yo sé pedir una situación o una cosa, por supuesto que si tengo la base jurídica, tengo la buena comunicación, tengo la experiencia, tengo la práctica, lo que estoy pidiendo se me tiene que otorgar, porque tengo una base jurídica, tengo pruebas, tengo cómo manejar esa situación. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Entre más recursos tengo desde el punto de vista del ámbito intelectual, si manejo el tema, tengo la experiencia, tengo la práctica, me sé desenvolver, tengo un curso sobre una técnica oratoria, sé manejar, modular mi voz, sé manejar diferentes circunstancias, por supuesto que una técnica de oratoria me va a super ayudar en cualquier aspecto de mi vida. Entonces, el recurso desde el ámbito intelectual es sumamente primordial, ¿sí? Pero sencillamente no puede ser solo tener el recurso intelectual, sino que también tienes que tener esa certeza al comunicarte, el saber expresarte, el saber que comprendan lo que tú estás diciendo, ¿sí? Porque puedes tener todo el conocimiento del mundo y surgen otras áreas, como por ejemplo en la medicina, ¿no? Hay personas que son grandes maestros, pero no tienen la facilidad de poderse expresar y de poder transmitir ese conocimiento. Entonces lo mismo pasa durante los juicios orales. Yo puedo ser la persona, no sé, que tenga todo el conocimiento de algún área, ¿no? Por así llamarlo, y a la hora de desenvolverme en público no tengo esa posibilidad, entonces me ato, ¿no? No puedo proyectar todo lo que traigo porque tengo ciertas limitaciones en la comunicación del lenguaje, ¿no? Ahora, la comunicación escrita es por supuesto que es sumamente importante y la comunicación escrita se va a basar en muchas circunstancias. El ámbito de un punto o una coma cambia completamente la discursiva, ¿no? Entonces, el uso de la comunicación escrita también es fundamental, sin embargo es un proceso más tardado en donde tal vez las partes no tengan que involucrar otros aspectos, ¿no? Porque nada más entrega su escrito la demandante, la defensa, lo que sea, y se va a ver en el caso de los escritos. En este caso, en la oralidad, se ve mucho el aspecto de cómo te presentas, cómo te desenvuelves, muchos factores que ya no solo se limitan a la escritura, sino a la comunicación, a lo que tú comunicas, no solamente desde el punto de vista de la oralidad, sino de tus gestos, de cómo proyectas, que si puedes verificar si realmente estás diciendo la verdad, si tus pruebas tienen esto, si bien es cierto, tienes que demostrarlas, ¿no? Y existe una secuencia para que pueda pasar una prueba, tienes muchas situaciones en las que tú te puedes desenvolver y ver varias circunstancias que pueden mejorar o complicar un sector en donde tú solo lo que vas a hacer es hablar, ¿no? Entonces existen muchas circunstancias que podemos ir viendo. ¿Qué tiene de importante aprender la expresión oral? Es fundamental, ¿no? El liderazgo, una forma de desenvolverse óptima, nos va a dar las herramientas necesarias para poder tener una vida profesional. Y no solo la vida profesional, sino en la vida cotidiana, ¿no? Entre más tengas una buena comunicación asertiva, tengas una buena modulación de voz, tengas una buena proyección de lo que estás diciendo, vas a mejorar en todo. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Y hay algo que se denomina comunicación efectiva o asertiva, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva es que yo diga lo que tengo que decir, en el momento que tengo que decir, en la situación que tengo que decir, a la persona que se la tengo que decir, y esa persona o ese momento y todo me entienda lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces, es
un conjunto de situaciones, manejar una comunicación efectiva. Y por supuesto, que lo que yo gesticulo, lo que yo hablo y la forma en que me estoy expresando sean la misma, ¿no? Porque no puedo llegar así riéndome y tener la cara de enojado. Entonces hay ciertas circunstancias que se pueden ir viendo en esta situación. Entonces, una de las partes primordiales, como mencioné, va a ser tener una base jurídica buena. Posteriormente, practicar los juicios orales, tener esa experiencia y después moldear la situación para que salga a mi beneficio y a mi forma en lo que yo quiero expresar de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que se tiene que ir desenvolviendo la comunicación. El ámbito jurídico, como en todo, ¿no? Hay muchas situaciones. Primero fue escrito, ahora va a ser de una forma oral, y pues vamos a ir entrando, ¿no? En que los juicios van a ser de alguna u otra forma, de forma virtual, que es como los vamos viendo, en donde pues el abogado o la persona puede estar en su casa y todos nos vemos a través de una pantalla de computadora, de televisión, lo que sea. Entonces, esa comunicación también tiene que ser bastante variada y tenemos que aumentar nuestro léxico, tenemos que saber utilizar, y yo considero que como en todas las profesiones, ¿no? Todos tenemos palabras que son como exclusivas de cada área. En tal caso, por ejemplo, digamos que los arquitectos tienen ciertos lenguaje, los médicos pueden tener cierto lenguaje y los abogados se da exactamente lo mismo. Entonces, hay ciertas circunstancias en donde yo puedo hablar o desenvolverme y igual y no todos me van a entender en donde hay un juicio, en donde puede haber personas que tal vez no me entiendan. Entonces, tengo que desenvolverme de una forma que tanto el juez como la defensa, la parte acusadora, las personas que estén ahí presentes, pues entiendan lo que yo estoy diciendo y logren entender esa comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante para un abogado? Considero que vendrían siendo 4 puntos, ¿no? Primero, tener una base jurídica sólida, en donde tengas el conocimiento de lo que vas a hablar. Posteriormente, practicar los juicios orales y irte desenvolviendo. Después, tener una experiencia de esa práctica que ya tuviste. Y posteriormente, analizar las circunstancias y ir mejorando los procesos y las situaciones en las que me voy a desenvolver, qué es lo que estoy diciendo, en qué fallé, analizar, ¿no? Entonces es base jurídica, aprender, después practicar, después la experiencia y por último reflexionar todas las situaciones en las que me estoy desenvolviendo, ¿no? Entonces, realmente es una situación compleja el mecanismo de los juicios orales, desde el punto de vista de que no solo se manejan ciertas circunstancias, sino que va más allá o tiene mayor trascendencia, por así llamarlo, porque no solo se limita al conocimiento, sino también a las expresiones, a la comunicación, a diferentes aspectos que se tienen que ir valorando poco a poco para poder establecer esas situaciones. Ahora, si bien nos preguntan en la siguiente interrogatoria, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras habilidades como abogados? Bueno, primeramente, pues, como ya mencioné, ¿no? Tendríamos que tener una base sólida sobre lo que estamos hablando. Tener una base sólida es conocer de todas las áreas del derecho, ¿no? Hablar desde el punto de vista civil, mercantil, penal, no sé, todas las áreas que puedan existir, ¿no? Derecho del trabajo, para que podamos desenvolvernos. Y no solamente eso, sino que también podemos lograr, no sé, conocer tratados internacionales, los derechos humanos, las jurisprudencias de cómo se han manejado ciertos casos, qué artículos pueden trascender ahí, qué tratado puedo introducir y varias situaciones en las que para que te puedas desenvolver en esta situación tienes que tener una base sólida, tienes que tener un buen aspecto con respecto a lo que aprendiste en toda tu carrera, para que posteriormente eso lo puedas practicar. Y ahora, en la práctica, podemos entrar de que pues en el caso de los juicios orales vamos a tener ciertas circunstancias en donde empezamos con lo que se denomina oralidad. Y aquí tienes que desenvolverte de una forma bastante amplia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay muchas técnicas para las variaciones, para la comunicación asertiva o lograr una buena comunicación desde el punto de vista oral. Entonces, tengo que tener instrumentos, tengo que tener técnicas. Existe infinidad de técnicas para la comunicación
asertivo la comunicación oral, desde modular la voz, lograr una comunicación, empatizar o limitar según como sea el caso, ¿no? O sea, yo puedo empatizar contigo, te puedo limitar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, pero de una forma asertiva, en donde no es ni grosero, ni tosco, ni débil, ¿no? Pero es lo necesario. Entonces, normalmente se considera comunicación asertiva cuando tú dices, haces y le dices a la persona correcta y te expresas de una forma correcta lo que tienes que decir, ¿no? En su momento, en su lugar, en su tiempo y en su persona, donde se involucran varias situaciones, ¿no? Yo no puedo darle una respuesta al abogado contrario, ¿no? Se la puedo dar al juez y eso no me va a convenir, o se lo puedo dar al abogado, o se lo puedo decir. Y hay muchas situaciones. Actualmente lo que se maneja, y yo creo que es un aspecto bastante armonioso, ¿no? Que es conciliar, los dichosos conciliadores. Estas son personas que tienen conocimientos legales, tienen conocimientos psicológicos y al fin y al cabo es un ganar-ganar o es tratar de que ambas partes queden de acuerdo y puedan lograr un acuerdo, como así se le denomina, ¿no? Para que esto fluya y pues no lleguemos a grandes casos o a grandes situaciones en donde se llevan juicios que llevan 10 años, ¿no? Entonces, la conciliación es un aspecto bastante bonito, por así llamarlo, dentro del derecho. Desde mi punto de vista, la conciliación se da a través de la práctica y de la experiencia y, por supuesto, en el caso de los juicios orales, la conciliación se da mucho de un aspecto psicológico, en donde no solamente tienes que abordar el derecho, sino que también tendrías que abordar los puntos de vista psicológicos que pueda tener una persona. Entonces, es bastante complejo el manejo de todas estas situaciones, desde el punto de vista de cómo puedo mejorar mis habilidades como abogado, es saber expresarme, tener conocimientos bases o bases legales sólidas, llevar un curso de lenguaje, llevar un curso de comunicación, llevar un curso sobre la psicología de las personas, el manejar la situación, ¿no? El poder tener, tal vez no el control por completo, pero sí tener el conocimiento sobre dónde me estoy involucrando, dónde estoy entrando, ¿no? Entonces, las situaciones en las que nos podemos enfrentar como abogados o como litigantes son extremas, ¿no? Son infinidades de situaciones, aunque sea el mismo tipo de caso. Por ejemplo, en la situación penal pueden haber ciertas variaciones en donde pueden entrar ciertos artículos, ciertos tratados, la cadena de custodia de las pruebas, o simple y sencillamente no se llevó el procedimiento, o hay algún problema sobre derechos humanos y hay un amparo. Existen diferentes factores en donde es un juego, por llamarlo de esa forma, no es un juego, ¿no? Pero en donde el que tenga los mayores recursos, tanto intelectuales como técnicas para comunicarse, como lograr algo asertivo, como empatizar o como limitar cierta circunstancia o como llegar a un acuerdo, conciliar entre las partes, el tener conocimientos básicos sobre tratados, sobre los derechos humanos, sobre amparo, sobre la materia que se está tratando, es sumamente importante. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras habilidades como abogados? Tener bases sólidas legales, tener una buena comunicación a través de cursos de comunicación oral, ¿no? Tener la práctica sobre estas dos situaciones de nuestra comunicación oral, de las bases legales que tenemos, y después de la práctica tener la experiencia de esa práctica, ¿sí? Y después de tener la experiencia, analizar lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Desde conjuntar la comunicación oral, las bases sólidas legales, la práctica que ya tuve, la experiencia que he tenido en 3, 4 casos que he visto y el analizar todo esto para poder mejorar en mi ámbito profesional. Entonces, es sumamente complejo lograr estas situaciones, ¿no? Yo siento que derecho es un ámbito, es una situación social que es bastante amplia, ¿no? Porque tenemos varias situaciones en las que en algunos casos hasta se contradicen las legislaciones, ¿no? Y siempre vamos a tener una ley mayor, pero ahora existe un bloque constitucional y luego que hay un amparo o luego que puede entrar derechos humanos y hay muchas circunstancias que tenemos que ir concibiendo y saber que si nosotros tenemos mayor dominio de todas las circunstancias que vamos viendo, vamos a tener mejor calidad al utilizar cualquier circunstancia. Entonces,
para poder enfrentarnos al mundo de la oralidad dentro de los juicios orales o dentro de la abogacía, tenemos que tener buenas bases, por supuesto. Eso es primordial, porque para que yo sepa de qué estoy hablando, tengo que tener ese conocimiento. Dos, saberme comunicar, tener la empatía, lo de los juicios orales y varias circunstancias que se tienen que ir dando. Entonces, yo considero que para poder mejorar tendríamos que tener, por supuesto, el conocimiento base de todo lo que va a ser las cuestiones jurídicas y, por supuesto, tener la práctica, la experiencia y analizar lo que nosotros hemos vivido para poder ofrecer un mejor servicio desde el punto de vista legal. Bueno, esa sería toda mi participación. Agradezco mucho el que su atención y una disculpa por no poder participar dentro de la dinámica del grupo por ciertos factores de tiempo y de trabajo, una disculpa y estamos a sus órdenes, mi estimada maestra. Hasta luego.